Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Peras y Manzanas. Últimamente he escuchado muchísimo hablar de deuda y de déficit, pero de repente oigo cosas así como la nueva propuesta fiscal del presidente de Estados Unidos va a incrementar la deuda a no sé cuánto porcentaje del PIB. Y digo, ¿se refiere a deuda o se refiere a déficit? O me mezclan, el déficit de Estados Unidos ya está llegando por arriba del 100% del PIB. Y digo, no lo sé. Entonces creo que hay mucha confusión. Me parece normal que exista esta confusión, pero hay que irla aclarando, porque sin duda las finanzas públicas, tanto de México como de Estados Unidos, están mucho más apretadas de lo que estaban hace un año, hace más años, pero este año sin duda estamos viviendo momentos de apretamiento fiscal importante. En el caso particular de México es muy evidente. Y creo que sería importante entender la diferencia básica cuando hablamos de déficit y cuando hablamos de deuda, y luego tratar de entender cuáles métricas son las usuales para hablar de déficit y cuáles métricas son las usuales para hablar de deuda. Porque sí son cosas diferentes, sí, obviamente están relacionados, pero sí son cosas diferentes y me parece importante entenderlos. Y para hablar con nosotros hoy está una gran explicadora económica, Gaby Siller. Gaby, bienvenida una vez más a Peras y Manzanas. Gaby es profesora del TEC y es la Chief Economist o la economista y jefe de Banco Base. Gaby, como siempre, bienvenida a Peras y Manzanas. Hola Valeria, es un gustazo estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, eso de que una gran explicadora, no, ¿cómo? Pues si tú eres la mejor explicadora de todas. No, eres una gran explicadora. A ver, cuéntanos, ¿qué es? Vamos a empezar, yo creo que es más fácil empezar con el déficit. Empezamos con el déficit y luego nos vamos a deuda. ¿Qué es el déficit? Cuando decimos que un gobierno tiene déficit o que el déficit de este año para México va a ser de 3.7% o el déficit para el año que entra va a ser de 3%, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Bueno, para empezar, pues hay diferentes tipos de déficit, ¿no? Aquí estamos hablando de finanzas públicas, entonces se genera un déficit cuando un gobierno gasta más de lo que tiene de ingresos. Ahora, cuando decimos gobierno, como que o hablamos de economía, inmediatamente la gente ya como que ya no entiende, ¿no? Entonces es mejor ponerlo a lo mejor en términos de finanzas personales. Imagínate, no sé, una persona gana, vamos a poner cantidades muy sencillas, que gana 5 pesos, pero se gasta al mes 7 pesos. Pues evidentemente está gastando más de lo que gane. Ahí hay un déficit de 2 pesos. Y bueno, pues alguien puede decir esos 2 pesos es mucho o es poco, y por eso es que se generan como ciertas razones respecto a los ingresos o en el caso del gobierno respecto al PIB, como para poder saber si es mucho o es poco el déficit. Y como tú bien mencionabas, pues hay ciertas métricas, ¿no? Y la teoría económica te dice que el déficit no debe de pasar 3% del Producto Interno Bruto por año para que no se vaya haciendo como un acumulamiento, y esto pensando que también pues esta economía crece de manera sana y que eventualmente pues no se va a hacer una bola de nieve con este déficit que se va acumulando y se va convirtiendo en una deuda. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que de repente me han hecho mis alumnos en el ITAM cuando hablamos de finanzas públicas. Y les digo, a ver, y uso ejemplos muy parecidos a los tuyos, ¿no? Si un gobierno, usando el tuyo de finanzas personales, si un gobierno tiene ingresos por 5 y gasta 7, pues está gastando más de lo que tiene. Y la pregunta que inmediatamente surge es, ¿pero cómo lo gastó si no lo tiene? O sea, ¿cómo es posible que haya gastado 7 si solo tiene 5? Claro que no. ¿Cómo gas? Porque en términos de finanzas personales uno dice, ay, pues con la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cómo la hace un gobierno para gastar más de lo que tiene? Pues un gobierno no tiene tarjeta de crédito y sí, los números rojos no existen en la realidad. De algún lado tiene que salir el dinero y lo que hace es emitir deuda, ya sea de corto, mediano o largo plazo, ¿no? Emite estos bonos y entonces finalmente es una deuda, es algo que se tiene que pagar tarde o temprano.
Y luego los gobiernos lo que van haciendo es que, bueno, pues si son cosas que son de corto plazo y que por eso se genera ese déficit, pues entonces debería de ser deuda de corto plazo, algo así como CETES o bonos, pero de no muy largo plazo. Y si son cosas, no sé, que se va a construir un hospital o algo que es de muy largo plazo, pues entonces sí se emite deuda de largo plazo. Esto es de finanzas, yo creo que súper básicas, ¿no? No nada más de finanzas públicas, que si va a ser algo de corto plazo, te tienes que financiar con corto plazo, y si va a ser algo de largo plazo, te vas a financiar con largo plazo. Y el problema es cuando se empieza a mezclar, y entonces cosas de corto plazo como gasto corriente, o sea, que le tiene que pagar empleados y demás, luego las va financiando con deuda de largo plazo, que es equivalente a que si nosotros nos compráramos una blusa y lo voy a financiar a 30 años, ¿verdad? 30 años ya ni me acuerdo de qué color fue la blusa que compré, y por supuesto que no se puede, pero vaya, para que sea sostenible esto, tanto para las finanzas personales y más para las finanzas públicas, que involucran una cantidad de recursos mucho mayor, pues se tiene que mantener esto de que corto plazo con corto plazo, y cosas de largo plazo pues las voy a financiar con deuda de largo plazo. Entonces esto de la tarjeta de crédito, pues no existe como tal en el gobierno, pero existe que emiten deuda. Y es curioso porque cuando hablamos o usamos el símil de las finanzas personales, usamos la tarjeta de crédito, lo usamos como ejemplo y lo usamos en la vida real, y no lo vemos como una cosa negativa, no le ponemos una consideración negativa. Claro. Y de repente, cuando hablamos de finanzas públicas y hablamos de endeudarnos, lo vemos con una connotación negativa, y a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y ya aquí me gustaría introducir el tema de deuda propiamente. Así es, mira, es como ahorita hablando de la tarjeta de crédito, pues no vas a comprar una casa endeudándote con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque te van a comer los intereses, porque es algo de corto plazo. Y entonces, si estábamos hablando del déficit, es decir, esta diferencia entre los ingresos y el gasto, y pues si está gastando más de lo que ingresa el gobierno, pues de algún lado tiene que salir, y entonces esa diferencia se va convirtiendo en una deuda. Y bueno, pasa un año y ya tienes una deuda. Pasa un segundo año, si vuelve a tener un déficit, pues entonces le agregas todavía más deuda. Y no hay problema en endeudarse, porque pues pensándolo también en las finanzas personales, si alguien quiere comprar un carro o una casa, pues difícilmente lo puede hacer completamente de contado, y entonces puedes tú tomar un crédito a una buena tasa de interés siempre y cuando lo puedas ir pagando. El problema es cuando decíamos, bueno, pues que esta deuda no la puedes pagar o que ya llega a ser insostenible. Para el caso de los gobiernos, pues hay diferentes métricas, ¿no? Está, bueno, pues esta deuda sobre el Producto Interno Bruto, que luego se confunde, como decías hace rato, ¿no? Como que hablan indistintamente de déficit y deuda, y no, son cosas distintas, porque el déficit es algo que se va generando y la deuda es lo que se va acumulando con esos déficits que se tienen año tras año tras año. Y además también de esto, que, bueno, para países como México, pues el Fondo Monetario Internacional recomienda que no sobrepase de manera sostenida el 50% de deuda sobre el Producto Interno Bruto. También habrá que ver en qué nos estamos endeudando, porque, por ejemplo, decíamos el caso de las finanzas personales de una blusa. Pues una blusa no me va a traer, digo, pues estará muy bonita la blusa y todo, me voy a ver muy linda, pero no me va a generar ingresos en el largo plazo. Funciona igual para los gobiernos. ¿En qué se están endeudando? ¿Van a hacer una carretera? ¿Van a generar más infraestructura? Algo que les vaya a dar mayor productividad, y que entonces, como por sí solo se fuera a pagar esta deuda, bueno, se ve como algo positivo. Pero si se cree o se tiene la percepción de que los recursos no están siendo utilizados de manera eficiente, pues además de que estás acumulando deuda, pues está la incógnita de ¿y luego cómo la vas a pagar? ¿Verdad? Ahora, el déficit lo podemos entender como algo que se va generando en el corto plazo para tratar de comunicarlo, ¿no? Es la diferencia entre ingresos y gastos que evidentemente cubres emitiendo deuda, o sea, para poder pagar esas diferencias entre el gasto y el ingreso, pues alguien te tiene que prestar para que tú puedas hacer esa transacción. Simplemente si no lo hacen, no puedes hacer la transacción. Todos esos déficits que vas acumulando a lo largo del tiempo, pues al final del día suman un stock, suman un acumulado, un acervo de deuda, y eso ya es lo que llamamos en general la deuda. Y entonces es diferente cuando hablamos de el déficit recomendado de 3% a parámetros de deuda de 50%, y estamos hablando
sobre el PIB. Cuando hablamos del 3% típicamente o del 50%, lo hablamos en referencia al PIB. Y yo no necesariamente estoy casada ni con el 3% ni con el 50%, pero son los números que típicamente vamos a escuchar, pero que todos los que nos están oyendo sepan que es en referencia al PIB. Hay otras métricas en función de tus propios ingresos, ¿no? Y hay incluso quien dice la deuda la deberías de medir respecto a tu capacidad de generar ingresos. Y eso, Gaby, tú mencionabas ahorita, es que también depende de en qué me endeudo, ¿no? Porque en efecto no es lo mismo endeudarse para un proyecto que no te va a generar rendimientos futuros o que no te va a permitir mayor producción, que endeudarte para proyectos que sí te van a permitir mayor producción y que van a generarte, pues al final del día, un rendimiento y que podríamos decir que se pagaron solos en el tiempo. ¿En qué nos deberíamos endeudar? Esa es un poco la pregunta, porque es bien difícil distinguir, o sea, sí nos van dando información, pero es bien difícil distinguir, por ejemplo, en 2024, que vimos cómo subió el déficit y también subió la deuda, ¿a qué se fueron? O sea, ¿se fueron a inversión productiva o se fueron a transferencias o se fueron a impulsar las elecciones? O sea, ¿cómo podemos saber como personas físicas que además luego me preguntan ¿y quién le presta al gobierno? Y es nosotros, ¿no? O sea, cada uno que tenga un CETE, pues nosotros le prestamos. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué está usando esos recursos el gobierno? Bueno, pues mira, yo creo que ahí lo que podemos ver son los paquetes fiscales, ¿no? Y en qué se está yendo el dinero. Y desafortunadamente en México hay dos cosas que están consumiendo una gran parte de los recursos y que entonces se va haciendo una bola de nieve. Por una parte están los programas sociales, en donde están las transferencias, adultos mayores, todos estos programas también de jóvenes y Sembrando Vida y demás, ¿no? Y aunque se escucha como algo muy bueno ayudar a ciertos grupos de la población, que bueno, aquí paréntesis, no necesariamente todos los programas sociales generan algo positivo porque hemos estado viendo que la población económicamente activa disminuye precisamente por un como incentivo perverso que se da con algunos de estos programas sociales, pero bueno, si se le da, supongamos que se le da a todos los que realmente lo necesitan, pues es algo buenísimo, pero por el otro lado, pues si no hay mayores ingresos, entonces ¿de dónde los sacas? Y luego está también pues el pago de los intereses de la deuda. Y ya con todo esto, pues es aproximadamente el 72% de tus ingresos presupuestarios y entonces pues te queda otro 28% para todo lo demás, educación, salud, defensa, etcétera, ¿no? Seguridad. Entonces ya como que las matemáticas no te dan y algo se tiene que hacer. Por eso es que se habla tanto en México de que pues hay que hacer una reforma fiscal. Yo no creo que en ningún momento le vayan a llamar así, pero sí, siempre cuando hay un paquete fiscal, pues van haciendo ciertos cambios y esto ya de por sí, pues es una reforma que debería de hacerse de manera transversal para que en el largo plazo sean sostenibles esas finanzas públicas. Y todo esto es relevante, a lo mejor quien nos está escuchando dice, bueno, ¿y a mí qué, verdad? Con las finanzas públicas, que el gobierno se haga bolas y que haga lo que quiera y que lo pague como quiera, pero en realidad pues todos terminamos pagándolo, ¿no? O sea, a final de cuentas el gobierno es como si trabajara, en realidad trabaja para los ciudadanos y pues somos los ciudadanos los que terminamos pagando, pues si hay una mayor deuda y los intereses y los programas sociales y demás. Y el problema también está en que si se va acumulando más y más y más deuda, pues las agencias calificadoras pueden llegar a decir, oye, México, ¿sabes qué? Creo que te estás pasando de la raya y entonces ahí recortan la calificación crediticia o nos cambian, como fue hace poco la perspectiva a negativa de esa calificación, implicando que podrían hacer un recorte en la calificación crediticia. Es como una calificación que se va dando. Y bueno, pues dependiendo de esta calificación que se tiene, pues es la tasa de interés a la que se puede emitir la deuda. Entonces, a mayor riesgo, porque hay un mayor endeudamiento, pues el gobierno de México tendría que salir con mayores tasas de interés, pagándole a los tenedores de los bonos, o sea, para que compren la deuda del gobierno, y esto pues se va haciendo una bola de nieve como en Estados Unidos, ¿no? Donde los intereses ya es la tercera partida más importante, y la Reserva Federal no puede recortar la tasa de interés por varias cosas, que si no aquí nos quedamos 3 días explicando también otros conceptos, pero a final de cuentas,
como que todo redunda, ¿no? Si no hay finanzas públicas sanas, pues entonces tampoco vamos a ver que hay un sano crecimiento económico y un sano desarrollo del país, porque tampoco se puede invertir en otras cosas. Perdón, estoy redundando mucho. Pero no, bueno, es muy importante entender en qué gastamos. Ejemplo, ¿sí? O sea, estamos en el 2025, en un año en donde el gobierno tiene que hacer una consolidación fiscal, tuvo que recortar el gasto público, pero además por el otro lado pues tenemos los problemas de los aranceles y entonces para cómo está la economía, en teoría el gobierno ahorita debería de generar una política fiscal contracíclica, pero no puede porque no hay dinero. Entonces son del tipo de cosas, así como las finanzas personales, en donde pues tienes que prever y ver hacia el futuro qué cosas puedan ir pasando. Pero como en el 2024 terminamos con un déficit altísimo, 5.7% del PIB, el mayor desde 1988, y obviamente esto ocasionó un mayor endeudamiento, pues no hay forma como el gobierno pueda seguirse endeudando sin que haya consecuencias negativas en términos de calificación crediticia y en términos inclusive pues también de la tasa de interés que paga el gobierno por los bonos que va emitiendo. ¿Qué te preocupa de las finanzas públicas de México para este año? Preocupa que pues como que está comprometida una gran parte con lo de los programas sociales y que probablemente no todo se está utilizando de manera eficiente. Ahora, no es nada más del gobierno de México, sino que a nivel global pues los gobiernos no son tan eficientes como el sector privado y pues parte de estos recursos pues obviamente tienen un alto costo de oportunidad, como generar infraestructura. Falta una buena infraestructura en México y aunque ahorita pues estamos sufriendo por el va y viene de los aranceles de Trump, yo creo que en el largo plazo viene una segunda oleada de nearshoring, porque creo que México no va a quedar mal en términos de aranceles con Estados Unidos, mientras que Estados Unidos va a mantener los aranceles con China y con el resto del mundo. Y entonces, pues ahí México podría aprovechar y es como si ahorita nos estuvieran dando una ventana de oportunidad para prepararnos y parte de esta preparación debería de ser tener una buena infraestructura, pero no se puede hacer porque no hay dinero. Entonces me preocupa esa parte de las finanzas públicas. Por otro lado, me preocupa que la Secretaría de Hacienda trae una estimación de crecimiento económico mucho más alto que los analistas y que organismos internacionales y que como parte de esta expectativa pues ahí están fundamentando cuánto están esperando recibir de ingresos. Entonces, si no se alcanza este 1.5% de crecimiento económico que están estimando, pues seguramente tampoco los ingresos que están presupuestando y se puede generar un mayor déficit y una mayor deuda o van a tener que recortar en otras cosas que, bueno, pues ya vimos lo de los programas sociales, está por ley, no lo pueden recortar, tampoco pueden dejar de pagar la deuda y entonces pues nos queda todo lo demás, salud, educación y demás. Entonces, me preocupa que las finanzas públicas no están encaminadas a generar un mejor México en el futuro. Sí, yo justo este año veo una preocupación muy clara de vamos a reducir el déficit, vamos a contener el déficit porque claramente hay una demanda de las calificadoras de arreglen esto que sucedió en 2024. Veo al secretario de Hacienda comprometido con eso, a la presidenta comprometida con eso, pero eso al final del día es una medida procíclica, ¿no? Procíclica en el sentido de si estamos en camino, bueno, ya estamos en una desaceleración muy clara, eso va a hacer que la desaceleración sea todavía más profunda. Puede empujar la desaceleración justo cuando necesitaríamos una medida contracíclica. Pero lo que veo es que se están tratando de manejar todas esas pelotas en el aire de forma que quede una ecuación más o menos balanceada, pero no pensando en el mediano plazo, no pensando en el largo plazo, no pensando en cómo hacemos un mejor México, cómo hacemos para tener infraestructura, es simplemente cómo limpiamos lo que sucedió el año pasado y cómo logramos mantener cifras medianamente aceptables para poder seguirnos endeudando al mismo costo o incluso a un costo menor. Y eso, pues sí, te da un respiro este año, pero no necesariamente estás construyendo un mejor país, ¿no? Sí, justo, en términos de los alumnos sería cómo saco el 70, aunque no aprenda mucho, ¿verdad? Aunque no aprenda nada. Sí. Pues muy bien, Gaby. Oye, qué gusto platicar contigo como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu explicación. Yo creo que a todos nos quedó mucho más claro. Gracias como siempre. Muchas gracias a ti, estimada Valeria. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.